De acuerdo a la pregunta problematizadora que hice en el anterior video, ¿cuáles son los fundamentos históricos, normativos de la vigilancia, de la supervisión e interventoría como dos instituciones que permiten la vigilancia del contrato estatal? Pues la respuesta es la que se dijo en la anterior exposición, en la que se señaló que los fundamentos históricos normativos son el Decreto Ley 1670 de 1975, el Decreto Ley 150 de 1975, ese mismo año, ese Decreto Ley 222 de 1983, que posteriormente la Ley 80 señala pues, en varios artículos cuál es el fundamento de la supervisión y la vigilancia del contrato estatal, que la Ley 1474 nos estableció y nos diferenció dos instituciones, aludiendo a una institución diferente que no se había contemplado en los anteriores estatutos, que es el concepto de supervisión, y la Ley 1508. Entonces, los fundamentos normativos están consagrados, tanto dispuestos en el contrato estatal, especialmente en la ley, en estos estatutos contractuales, y es fundamental pues entenderlos para entender pues como el concepto de la vigilancia del contrato estatal y sus fundamentos histórico-normativos. Posteriormente, a partir de esos fundamentos históricos normativos de la vigilancia del contrato estatal, pasaremos a entender y concebir un aspecto fundamental, que es un aspecto que vamos a decir, y es el concepto de supervisión e interventoría de los contratos, y posteriormente pasar a determinar cuál es la finalidad de la supervisión y la interventoría, aunque podríamos, pues como para mayor precisión. De acuerdo a lo que expuse en su momento, en el video pasado señalé que la supervisión es interna y que la interventoría lo hace un agente externo. Voy a hacer un análisis más consciente y un análisis mayor sobre el concepto de ambas instituciones. La supervisión y la interventoría están consagradas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y en ese artículo 83 dice: la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieran conocimientos especializados. Para la supervisión dice que la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. Acá en este mismo artículo 83 nos dice es un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Son fundamentales estas figuras, cuáles son esos seguimientos. Y acá podemos decir, lo hace un servidor público y que se puede contar con un personal de apoyo mediante contratos de prestación de servicios. Posteriormente se señala en este mismo artículo 83 el concepto de interventoría. Dice: consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia. Es fundamental aquí un aspecto, y es que la interventoría no hace en principio un seguimiento administrativo, contable, financiero, jurídico, sino que la interventoría tiene como principal actividad el seguimiento técnico del contrato. Dicen que no obstante lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Es decir, que en principio, si bien la interventoría es técnica, también es posible y es muy fundamental para nosotros, desde el artículo 83 de la Ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, que la interventoría también puede implicar un seguimiento tanto administrativo, como contable, como jurídico, como financiero del contrato principal.
En principio, estas dos instituciones son fundamentales y los dos conceptos que nos plantean son fundamentales para entender el mismo concepto de la interventoría del contrato. Es fundamental estos dos aspectos y acá es como para resaltar. Esta ley 1474 nos dividió en dos instituciones, la vigilancia del contrato estatal, y que esta vigilancia de supervisión e interventoría implican, si bien una vigilancia o un control al cumplimiento de las actividades contractuales, pero también se dice que es también para combatir la corrupción, y ahorita miraremos el tema de la finalidad. Ambas son instituciones que son muy similares y que lo que los diferencian van a ser especialmente quién la ejerce. Dicen que este mismo concepto de supervisión e interventoría dice que por regla general no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, pues tanto las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato estatal, caso en el cual el contrato respecto de la interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. Acá nos establece una diferenciación misma de la supervisión en la interventoría y su participación en la vigilancia del cumplimiento del contrato estatal. Estos son aspectos que son fundamentales para entender comprender el cumplimiento del contrato estatal. A partir de esto hay un aspecto que quiero destacar, y es, son dos instituciones totalmente diferentes como los concibe el Estatuto Anticorrupción, pero ¿cuál es la finalidad misma de la supervisión y la interventoría de los contratos estatales? ¿Combatir la corrupción o, por el contrario, es cumplir con las actividades del contrato y que se cumplan a cabalidad con el objeto contractual? Yo creo ese artículo, el artículo 83 y especialmente la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, se concibió como un estatuto que buscaba atacar contra la corrupción pública, que para nosotros es una pandemia para nuestro Estado, toda vez que se dice que se desangran o se afectan los recursos públicos del país. Pero lo que quiero destacar en este artículo 83 es que con la supervisión y la interventoría de los contratos estatales, se dice que en ese artículo 83 dice que se busca proteger la moralidad administrativa, de prevenir de los actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual. Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Se dice, vamos a buscar la transparencia, vamos a buscar la moralidad, prevenir los actos de corrupción. Pero si es en realidad la supervisión el mejor mecanismo o la mejor institución para la vigilancia del contrato estatal. Yo creo que en este aspecto fue muy pretencioso el gobierno nacional de su época y el legislativo, especialmente, sobre cuáles iban las pretensiones normativas y finalidades mismas de la supervisión e interventoría. Porque yo, en mi criterio, considero que la supervisión y la interventoría de los contratos estatales no garantizan propiamente la lucha contra la corrupción pública, tampoco garantizan la moralidad administrativa en principio, si bien hacen una actividad de cumplimiento de las actividades contractuales. Eso no es solo su finalidad, puede ser una finalidad que puede garantizarse con una muy buena cumplimiento y una buena supervisión e interventoría de los contratos. Sí, se puede evitar decir y señalar e informar de que pueden haber actos de corrupción, pero eso no significa que va a garantizar la lucha contra la corrupción. Yo creo que también la supervisión y la interventoría de los contratos lo que nos va a permitir es también informarnos cuando el contrato empieza a tener problemas, ya sea en la ejecución, no por problemas de corrupción, no siempre puede ser por problemas de corrupción, sino por actividades o situaciones externas que pueden afectar el cumplimiento.
pueden haber situaciones imprevistas, ya sea casos de fuerza mayor, caso fortuito, u otras situaciones externas que puedan implicar una afectación al cumplimiento del contrato estatal o a la ejecución del contrato. Y en ese sentido, la supervisión y la interventoría nos va a permitir decir y informarle a la entidad pública cuando se está presentando un incumplimiento de las actividades contractuales por situaciones que ya sean imputables o no al contratista. Ese es un aspecto que para mí la principal finalidad de la supervisión y la interventoría de los contratos no va a ser solo combatir la corrupción, sino también cumplir con las actividades contractuales e identificar cuando se están presentando un incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es ese incumplimiento de las obligaciones? Que pueden ser, ya sea imputables al contratista, quiere decir que se presentaron situaciones que llevaron a que el contratista incumpliera, ya sea porque no cumplió con sus obligaciones, no fue juicioso con las actividades que se habían encomendado, no siguió con el cronograma de las actividades establecidas en el contrato principal, o por el contrario, fueron situaciones externas que sean ya que no son imputables al contratista, que también nos permitan identificar qué tal el supervisor o el interventor nos permitan identificar que se presentaron situaciones imprevistas y que esas situaciones imprevistas puedan llevar a un retraso en la ejecución ya sea de un contrato de obra, de la ejecución de las obras y otro tipo de contratos. Para mí es fundamental entender esta finalidad de vigilancia del contrato estatal para señalarnos y hacer una reflexión misma. No podemos crear instituciones como la supervisión y la interventoría como dos instituciones que van a luchar contra la corrupción pública o van a garantizar la moralidad administrativa. La moralidad administrativa, como la corrupción pública, y en el tema, especialmente la corrupción pública, no es, esto no van a ser nuestras garantías o nuestras dos instituciones las que nos van a garantizar vamos a solucionar todos los problemas de la contratación pública. Eso es fundamental, no nos lo van a garantizar, no nos lo van a garantizar. Si bien pueden luchar y de alguna manera evidenciar que hay actos constitutivos de corrupción, eso no va a eliminar o contrarrestar la corrupción. Lo que nos va a permitir es tener un mayor control de la actividad contractual, que es una finalidad propia del contrato estatal. Eso es lo que se va a garantizar con la supervisión y la interventoría de los contratos. Y ese es el aspecto que quiero destacar en este video y señalarles la importancia de que tiene esta supervisión y que tanto la supervisión, ya sea con esa vigilancia y ese seguimiento por parte de la entidad y por parte de sus servidores, y la interventoría cuando lo hace un agente externo, que es mediante un contrato de consultoría, que es una persona especializada, nos permite identificar cuáles son los problemas o las dificultades que se presentan frente al contrato principal. Eso es un aspecto que tenemos que destacar y reflexionar en este momento frente al tema de los contratos estatales, especialmente en cuanto a la vigilancia de los contratos. Este es un aspecto y a partir de ahí es donde podemos identificar estos dos temas que expuse frente tanto el concepto y su distinción como dos instituciones totalmente diferentes y sus finalidades que son similares, ambas más que garantizar la moralidad administrativa y luchar y evadirla contra la corrupción. Yo creo que garantiza más allá de esto, garantiza que haya un cumplimiento efectivo de las actividades contractuales y que verdaderamente se entregue definitivamente el contrato estatal, ya sea un contrato de obra, que ya efectivamente esté la obra construida y en buen estado, o en su defecto cualquier otro contrato, y que verdaderamente sí se cumplan con las finalidades públicas, que es el interés general, que es el fundamento mismo de la contratación estatal. Entonces, aquí el fundamento principal para entender eso es cuál es la finalidad de la vigilancia de los contratos estatales. Es combatir la corrupción, como se señaló,
o en su defecto es el cumplimiento de las actividades contractuales. Para mí, yo creo que si bien la finalidad que se establece es una finalidad de orden legal, porque está establecida en el artículo 83 de la ley 1474, es evidente que no es solo combatir la corrupción y garantizar la moralidad administrativa, sino que su fundamento mismo es cumplir con las actividades contractuales. Esa es la finalidad misma, y es cumplir con esas actividades. Es básico y yo lo quiero destacar en este momento para que logremos concebir cuáles son esas finalidades. Y esa es una pregunta que es fundamental para entender mucho el concepto de vigilancia del contrato estatal. No es hacer esta pregunta como tal que se está planteando, no es una pregunta que se pueda responder de forma literal a lo establecido en la norma, sino que de alguna manera lo que se busca es problematizar de alguna forma las instituciones que crean el legislador. Si esas instituciones sí tienen esa pretensión normativa de vigilar el contrato estatal o garantizar la moralidad administrativa y la lucha contra la corrupción pública. Esos son aspectos que son fundamentales para entender siempre y problematizar estos temas. No es solo estudiar de una forma dogmática o de una forma literal las normas, sino como también hacer un análisis de alguna manera crítico si verdaderamente estas normas sí cumplen con la verdadera eficacia que se busca garantizar, que es la moralidad. Ese es un aspecto que quiero destacar y es la pregunta problematizadora que quiero dejar en esta exposición sobre el concepto y finalidad. ¿Cuál es el concepto mismo del contrato estatal? ¿Cuál es el concepto mismo, no es solo el contrato estatal, sino el concepto mismo de la supervisión e interventoría? Entendido que cuál es el concepto de estas dos instituciones, cuáles son los conceptos y cuál es la finalidad que buscan estas dos instituciones. Garantizar la moralidad o cumplir con las actividades contractuales y garantizar una muy buena ejecución del contrato y de alguna manera garantizar el interés general. Estos son los aspectos que quiero destacar y quiero resaltar como para este curso, en este seminario, y acá lo quiero rescatar y señalar.